Ok. Bueno, pues hola a todas, hola y hola a todos. Bienvenidos al curso de estructuras discretas, este semestre 2022-2. Ok. Ahorita nos está acompañando quien va a ser nuestro ayudante de teoría, Rafael Hernández. Si quieras, este, ¿quieres comentarles algo? Hola, hola a todos. Pues nada, cuídense del COVID porque yo ando contagiado. Y pues ya nos veremos en las ayudantías y luego en presenciales ya que el tiempo lo permita. Ahí necesitaré ver también si las ayudantías eh, se va a poder que sea el mismo enlace o si de pronto por situaciones burocráticas, tendré que buscar otro. Perfecto, sí. Sobre eso, la ayudantía va a estar principalmente enfocada en ayudar a resolver las tareas. Entonces, esta primera semana todavía no va a haber ayudantías teóricas. Yo creo que la primera tarea la estaríamos dejando probablemente el lunes de la siguiente semana. Y a partir de que se deje esa tarea la siguiente semana, ya habría ayudantías teóricas. Y esperamos para cuando suceda eso ya tener, bueno, ya tenemos que tener listo, decidido si va a ser en el mismo link o si vamos a tener que usar una sala distinta para las ayudantías. Ok. Em, bueno, antes de dar más detalles como tal del curso, el ayudante de laboratorio va a ser Rodrigo Chávez Jiménez. Justo ahorita no pudo entrar a la reunión, probablemente entre antes de terminar y si no, pues ya lo verán mañana en esta misma liga a la hora de laboratorio. Ok. Y bueno, algo que estoy viendo que todos son ordinarios esta vez. Me imagino que quiere decir que todos es la primera vez que llevan la materia. Bueno, salvo alguien que ya conozco que tuvo que darse de baja el semestre, el semestre pasado, pero como tal mantuvo su situación de ordinario. Entonces, algo que me gusta recomendarles es, muchas veces, o hay veces que no podemos estar bien en todas las materias, comienza a irnos mal en algunas. Si eso fuera el caso para ustedes con esta materia, para alguno de ustedes, alguna de ustedes, yo les recomendaría no abandonar y tratar de seguir haciendo las actividades como las tareas y las prácticas. Esto porque van a tener que recursar la materia, si es que no logran pasarla, entonces es mejor que puedan aprovechar esa información al menos parcial y ya cuando vuelvan a tomarla, que la complementen y logren ya pasar el curso. Entonces, hay muchos que cuando empieza a irles mal se desaniman y prefieren dejar la materia. Yo les aconsejaría que, aunque no les esté yendo tan bien, no la abandonen, solo para que puedan aprovechar y el siguiente semestre que vuelvan a llevar la materia en tal caso, pues les vaya mejor, ¿no? Ya haya menos huecos en la información que tengan al respecto de la materia. Mejor molesten a su ayudante, que para eso está. Ahí cualquier cosa, pues no duden en contactarme. Ok, muchas gracias. Pues sí, ya, de cualquier forma, si, también cuando nos vayan a escribir para alguna duda, yo les recomiendo por ejemplo, si es una duda teórica, les recomendaría que nos escriban a ambos, por si alguno no puede o alguno de repente no ve el correo a tiempo, pues así lo puede revisar el otro, ¿no? Yo también, si tengo tiempo, pues ahí estoy disponible para resolver dudas que haya también. Em, pero sí, si, si de repente en la ayudantía o en la clase no se les ocurrió como tal una duda, pero ya cuando estén haciendo la tarea les surge, pues sí, no duden en escribirnos, haremos lo posible por responder. Em, Hasta el momento
bueno, en los cursos anteriores no hemos tenido, bueno, preguntan si vamos a tener grupo de Telegram. De momento no lo hemos tenido porque nos ha sido suficiente con Classroom y con el correo. Así que en realidad no veo una razón para tener que crear un grupo en alguna otra plataforma. En, por ejemplo, en las publicaciones que hagamos en el Classroom, pues van a poder comentar las dudas que tengan al respecto, ¿no? También las publicaciones acerca de las tareas. Y bueno, pues es importante que todos estén en el Classroom para que así les lleguen las notificaciones de actividades que haya. Aunque bueno, las tareas también las anunciaremos, las anunciaré en la clase o serán anunciadas en la ayudantía en su defecto. Ok. Bueno, también sobre todo por la situación de pandemia, pero aunque no estuviéramos en una pandemia, si cualquier persona tiene una situación de fuerza mayor, como si se enferman o si ocurre algún otro evento que les impida entregar alguna tarea, asistir a alguna clase, por favor, comuníquense con nosotros y veremos la manera de poder apoyarlos. Si ocurre una situación, por ejemplo, de salud, pues podemos ponernos de acuerdo para que la entrega se realice después, ¿no? Puedan recuperar alguna tarea, alguna práctica que no puedan entregar por un problema de fuerza mayor. Y veo que está levantando la mano Alicia. Si quieres preguntar algo. Sí, tengo una pregunta. Entonces, la mayor comunicación con ustedes va a ser por Classroom y por correo, ¿no? Sí, así es. Y otra pregunta, bueno, no sé si me equivoqué, pero vi que el curso se iba a dar de manera presencial, pero que también, bueno, vi que muchos cursos el primer mes justo estaban como que iba a ser de manera online. No sé si hay algún cambio por cómo ha ido pasando la pandemia. Sí, el último comunicado es el que dice que van a ser 4 semanas de forma presencial, según tengo entendido, ¿verdad, David? No, no, son 4 de manera a distancia. Ah, Las perdón, 4 primeras. perdón, sí, sí, cuatro a distancia. Hola, Rodrigo, ya está aquí nuestro Hola, ayudante de laboratorio. Oli. Sí. Entonces, Rodrigo Chávez, y bueno, nos estará apoyando con el laboratorio los martes de 12 a 2 de la tarde. Y bueno, de momento creo que lo más conveniente sería utilizar el mismo enlace, ¿verdad, Rodrigo? ¿O tenías planeado usar uno aparte? Pues no creo que haya ningún inconveniente, ¿sí? Con que usemos el mismo enlace. De cualquier forma, las grabaciones van a quedar localmente, entonces cada Sí. quien las va a subir. Ujú. Sí, ok, perfecto. Igual si hace falta hacer un ajuste, pues ya lo comunicaremos. Sí, y regresando un poquito a la pregunta de Alicia, pues sí, el comunicado hasta donde yo sé es que las primeras 4 semanas van a ser de manera remota y si nada cambia, si no se acaba el mundo, pues vamos a regresar a presenciales a partir de ¿qué? En marzo, ¿no? No me acuerdo qué fecha, pero según yo es así. Ok, sí. Sí, Ujú. sí, se supone que nosotros somos de modalidad presencial, pero bueno, creo que en general en la facultad así está, no sé, se decidió que el primer mes fuera a distancia. Ujú. De los que van a tomar la materia, ¿alguno tiene inconveniente regresar a distancia? Perdón, regresar a presencial a partir de marzo. No, ninguna. Para nada. En lo Va. personal sí, pero me adapto, así que no hay problema. Yo quería preguntar por qué el viernes quitaron la clase. Bueno, ¿por qué la movieron? El ajuste en el horario, la verdad no sé por qué se realizó el ajuste. Sí, eso no me lo comunicaron, solo veo que estaba ya asignado, este, como de lunes a jueves, ¿no? Y que el martes hay 2 actividades. Sí, no me había enterado. Ujú.
Sí, pero sí, es cosa de administración de la facultad y sí desconozco por qué habrán hecho ese ajuste, ¿no? Me imagino que para que empatara con alguna otra materia que no, que requerían ese espacio. Mm, ok. Sí, otro comentario también es que si, o sea, si no alcanzan a entregar alguna tarea como a tiempo, justo en la fecha establecida, les recomendaría que de todas formas hicieran el esfuerzo de entregarlo al día siguiente o en los siguientes 2 días. En ese caso, se calificaría sobre 9 o tal vez un poco menos ya dependiendo de qué tanto haya sido el retraso. Y podrían entregarse hasta antes de que se les regresen calificadas. Bueno, voy a tratar de ser más específico con eso, y lo anunciaré por medio del Classroom. Pero no sé, por si no alcanzan a tener la tarea a tiempo, pero ya tienen un avance, pues manden el avance o no se manden al día siguiente si ya tienen algo para que no pierdan la totalidad de lo que vale esa tarea. Y bueno, de inicio, que estemos en modalidad a distancia, pues todas las tareas se van a entregar por medio de la plataforma de Classroom. Y ya que regresemos a presencial, podemos evaluarlo. A mí me parece que es más práctico que estén las tareas ahí en la plataforma, porque podemos calificarlas ahí, pueden ver la calificación ustedes, también cuando se realice la evaluación de las tareas. Pero si ya cuando estemos en persona les resulta más sencillo entregarlas de forma presencial, pues nos organizamos para que las entreguen el día de la ayudantía y directamente a Rafael. Bueno, es en cuanto a las tareas teóricas, ¿no? Las prácticas pues serían con Rodrigo, y no sé si él tenga en mente recibirlas únicamente por Classroom. ¿Qué has pensado sobre cómo recibir las prácticas, Rodrigo? Sí, yo digo que sí, mejor únicamente por Claro. O sea, no tiene sentido que impriman su código y me lo manden. Ujú. Entonces, sí, la entrega sí va a ser principalmente por Claro. Ya si en algún momento se vuelve un poquito te dice la gestión, se los voy a pedir por GitLab, por GitHub o por GitLab, pero seguramente va a ser ahí en que suban su carpeta de sus códigos comprimida a Claro. Ujú. Sí. Sí, claro, en el caso de las prácticas, como ya van, sí, como de por sí ya se hacen en computadora, pues sí, como dices, no tiene mucho sentido imprimirlo y entregarlo así, ¿no? Las otras, porque para algunos podría ser más sencillo hacer la tarea teórica a mano en papel. Em, a ver, una mano levantada de Rogelio. Sí. Bueno, para esto de las tareas de laboratorio, igual sería hacerlas bueno, quiero decir, parte de ellas como hacer práctica en el laboratorio y ya en casa hacemos pues la tarea y la enviamos solo por Classroom, ¿verdad? Jeje, es que no entendí muy bien. Sí, o sea, en el laboratorio vamos a ver varios ejercicios relacionados sobre algún tema y vamos a dejar aparte la práctica. Entonces, la práctica es para que la realicen en casa. Oh, ya, gracias. Y esa es la que se entrega por Classroom. De nada. Ok. Y una pregunta aquí del chat. Pregunta, dice alguien que se le empalma el horario en jueves y martes y que sería problema con asistir solo al laboratorio y ponerse al corriente con los apuntes. A ver, inicialmente no había problema porque no tomo como rasgos evaluar la asistencia. Y bueno, sí hay apuntes de las veces anteriores que hemos dado la materia, entonces como tal también puedo subir los apuntes referentes a lo que veamos un día, eso no hay problema con eso en realidad. Aquí el único asunto sería si regresamos a presencial y tenemos exámenes presenciales.
habría que ver, dependería de si van a ser en jueves y martes para aprovechar la hora y media, y eso sería más probable a que sean en el día de ayudantía. Entonces, tal vez cuando tengamos examen, sí tendrías que asistir a hacerlo de forma, bueno, si estamos de forma presencial, justo a la hora que tenemos clase. Por lo demás, pues no habría problema. O sea, mientras entregues las tareas, las prácticas y en su momento hagas el examen, pues no tendría que afectar en tu calificación que no asistas a la clase. Ok. Y bueno, el primer mes que van a quedar las grabaciones, pues no, ahí sí que ningún problema, ¿no? A menos que tuvieras alguna duda que no pudiste resolver por no asistir, pero fuera de eso, mientras se haga las entregas, no hay problema. Ok. Em, y bueno, antes de, como con la introducción, no sé si tengan alguna otra duda acerca de la forma en la que se dará el curso. Aunque bueno, de cualquier forma puede, si se les ocurre durante la clase pueden, bueno, durante el resto de esta clase pueden preguntar. Este, sí, Juan Carlos. Yo llegué un poco tarde y bueno, no alcancé a escuchar cómo iba a ser así la forma de evaluación o las tareas. Ah, ok, no, como tal, todavía no contamos, todavía no discutimos eso. Sí, eran más cuestiones como de, bueno, sobre el modo o a distancia, la forma, bueno, la plataforma en la cual se van a mandar. Si gustan, para entrar en esos detalles, déjenme, voy a comenzar a compartir pantalla para hablar acerca de los rasgos a evaluar. Ok. Bueno, estas notas se las voy a ir compartiendo después de cada clase. Igual si ustedes quieren tomar nota, que si les ayuda más tener sus propias notas, pues adelante. Ok, bueno, primero aquí dejo nuestros contactos. De todas formas, ya mandé un correo más temprano y ahí tienen nuestras direcciones de correo para cualquier duda acerca del curso. Pueden escribirnos sin problema. Y bueno, el temario que vamos a utilizar es básicamente el que viene ahí en la página de la asignatura, ¿sí? De la cual dejo el link acá. Pero el enfoque que damos va más, vamos a enfocarnos más en la parte de lógica proposicional y en la unidad de recursión e inducción. Es donde más enfocamos el curso. Y la parte de circuitos eléctricos, electrónicos del curso, las últimas dos veces no hemos dado ese tema. Y bueno, si terminamos rápido con el resto del temario, veremos un poco de circuitos y en caso de que no nos quede tiempo, ya no se verá. Y la razón para darle menos prioridad a este tema de circuitos electrónicos, perdón, es que hay una materia completamente dedicada a eso en computación, que es la de arquitectura de las computadoras. Entonces, me parece que hay material ahí que se empalma y que por lo tanto podemos no darle prioridad a ese material. De cualquier forma, hay una introducción, justo lo que tendríamos que ver de ese tema en el libro del curso, en el libro principal del curso. Que por cierto me parece que sigue siendo gratuito. A ver, permítanme un momento para verificarlo. Em, si hasta hace un par de semanas que lo revisé, todavía se podía descargar de forma gratuita este libro. Mm,
Sí, todavía está a 0 pesos. Entonces, si entran a este link que dejo aquí en recursos, pueden descargar gratis el libro principal del curso. Ay, no vi que habías escrito, José, que sí era gratuito. Entonces, la primera tarea sería bajar ese libro. Ujú. Ok. Y bueno, también incluyo un poco de material de los otros libros que vienen considerados en la bibliografía del curso, que vienen en este mismo link. Entonces, también si quieren checarlos, si quieren buscarlos en la web, pero por lo pronto el libro principal del curso es gratuito. Ok. Y bueno, ya les mandé la liga del Google Classroom. No sé si de las últimas personas que entraron alguien haya tenido problemas para entrar al Classroom. En tal caso, avísenos por favor y lo revisamos. Ok, entonces los riesgos a evaluar. Vamos a tomar en cuenta las tareas con el 40%. Estas tareas van a ser tareas semanales o casi semanales que van a tratar de los últimos temas vistos. Sí, es decir, que terminamos un tema y dejamos una tarea sobre ese tema. Ok, los exámenes, si logramos regresar al modo presencial, serían 2 o 3 exámenes, dependiendo del tiempo. Ok, y las prácticas de laboratorio tendrían valor de 20%. Ok, y bueno, aunque no esté mencionado, aunque no tenga una asignación específica a la participación, es algo que sí tomamos en cuenta al final cuando estamos calificando, cuando estoy calificando. Es decir, que si una persona, no sé, digamos que se queda pocas décimas de tener no sé, no sé, tiene, digamos, un 7.3 por ejemplo, ¿no? Y el punto 3 pues no sube al 8, pero si fue una persona que estuvo asistiendo y participaba en clase y preguntaba dudas, pues tal vez lo tomemos en cuenta lo suficiente para darle las 2 décimas que le faltan y que suba pues, a 8, por ejemplo. Sí, entonces, el hecho de que no esté explícitamente escrito que tomamos en cuenta la participación, no quiere decir que no la tomemos en cuenta, sino que sí vamos a considerarlo al final de cuando estemos calificando. Y sí, esta nota la vamos a subir al Classroom. Y sobre todo porque mencionan que hay personas, o al menos una persona a la que se le empalma el horario con otra materia, va a hacer lo posible por subir notas relacionadas a cada tema, terminando las clases. Sobre todo ya cuando regresemos a presenciales, voy a tratar también de subir las notas que tengo de la vez pasada que di el curso para que quien no pueda asistir y si ya no hay grabaciones porque estamos en presenciales, tenga al menos ese material. Ok. Y bueno, lo que se había comentado acerca de las tareas es que se iban a entregar por Classroom, así como las prácticas. Y bueno, dejo solamente estas instrucciones, ¿no? De que sea un solo archivo, de que incluyan su nombre y el número de tarea. Digo, aunque se suba por medio de la plataforma, por si hace falta manipular los archivos de alguna otra forma, sería conveniente que tuvieran el nombre de quien la presenta y qué número de tarea es. Sí ser claros en las tareas, qué preguntas está respondiendo con cada respuesta. Y bueno, claridad del formato y legibilidad. Este, sí, tomen en cuenta que las tareas deben ser lo suficientemente legibles para ser calificadas. De otra forma, pues no se tomarán en cuenta si no se puede pues, entender lo que dicen en alguna respuesta. Ok. Y bueno, además de esto, no sé si esto es como referente a la forma en la que se dará
el curso. Entonces, no sé si en este punto les surja alguna otra duda acerca de cómo se llevará a cabo este curso. Bueno, antes de que pongan sus dudas, yo nada más comentar la manera en que cómo se va a llevar y calificar el laboratorio. Como ya mencionaba en esta ley, va a tener un peso del 20%. El laboratorio realmente es muy sencillo. O sea, inicialmente, bueno, empezamos dando una pequeña revisada al LaTeX y a comandos de la terminal de comandos, bueno, perdón, del emulador de la terminal. Y de ahí pasamos a un pequeño curso, bueno, un curso bastante básico de Haskell. Realmente van a ser alrededor de 6 prácticas, no son nada difíciles. Y pues ya, básicamente es cómo se va a manejar en el laboratorio. Ahora si alguien tiene alguna duda de lo que dijo Nestalí o lo que dije yo. ¿Sí, Norman? Yo tendría dudas respecto al laboratorio. Lo que pasa es que a mí también se me empana, pero solo la clase de laboratorio. Pero mi duda era si se dan las 2 horas completas o habría problemas si en cuanto empiece mi otra clase, pues ya Sí, o sea, si se te empalma y tienes que salirte sin problema. El código fuente de lo que se ve en la clase, pues se les va a mandar. Se va a subir a Classroom. Ya me sería que le des una revisada. Ujú, Ok, muchas gracias. de nada. Ok, preguntan por el chat si usas alguna bibliografía para Haskell. Sí uso alguna. El nombre no me acuerdo, se las mando. Se lo subo al tablón de Classroom. Porque ahorita no me acuerdo bien el nombre, ni del autor. Pero sí hay una bibliografía que utilizo. Vale, gracias. Aunque sí, también sobre la participación, ahorita que estemos por Zoom, pues bueno, pueden, si en algún momento tienen una duda, pueden prender su micrófono y preguntar sin problema. O pueden escribirlo por el chat. Si de repente no se me pasa leer el chat, pues usen la opción de levantar la mano, que está en reacciones. Sí. Sí, aquí en la parte de abajo de la ventana está la opción de reacciones y viene la opción de levantar la mano. Ya, por si no vemos alguna duda que escriban o alguna pregunta que escriban en el chat. Ok. Y bueno, del grupo de WhatsApp que comentas, me refiero que es al que suelen hacer entre alumnos, ¿verdad? Que como comentamos hace un rato, nosotros vamos a utilizar Classroom y el correo. Ok, ok. Ok. Bueno, entonces, bueno, a menos que haya alguna duda más, voy a comenzar con una pequeña introducción sobre las estructuras discretas o las matemáticas discretas. Ok. Este, bueno, es que no, igual, Rodrigo, si ahorita tienes algo más que hacer, pues no hay problema si ya tienes que desconectarte. Si quieres seguir por acá, pues Sí, está bien. sí, me quedo un rato. Ok, perfecto. Sí, Bye. igual tú, Rafa. Si quieren quedar, pues está muy bien. Ok, me voy a regresar a compartir pantalla otra vez. Ok, entonces, esta materia es estructuras discretas, que, bueno, básicamente, antes se llamaba matemáticas discretas y se le cambió el nombre. Me imagino que la razón para el cambio de nombre es que se estudia como unos varios temas particulares de matemáticas discretas y otros que no van incluidos. Pero bueno, para poder decir primero qué son
matemáticas discretas o específicamente qué son las estructuras discretas, como que dar una definición así de primera mano no es tan sencillo si no sabemos primero a qué nos referimos con esta palabra de discreto. Y de forma más específica, ¿qué son los datos que son conocidos como datos discretos? Sí, porque al final son este tipo de datos discretos los que van a ser manipulados por medio de estructuras discretas o con los que trabajamos en las matemáticas discretas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta palabra discreto en matemáticas? Ok, y bueno, veo que hay algunas personas que son de la carrera de matemáticas, que me imagino que para ellos ya tal vez ya esté clara como esta diferencia entre lo continuo y lo discreto. Bueno, no sé si antes de que siga, alguien que sea de matemáticas, si haya visto algo al respecto, quiera como comentar o decirnos, o si saben si podrían decir como cuál es la diferencia entre estos tipos de datos que llamamos discretos o los datos con los datos continuos. Ok, sí, David, que por discreto nos referimos a cosas no continuas, números enteros, por así decirlo. Pues sí va relacionado con los números enteros o los naturales. Y pues sí, los discretos pues son no continuos, ¿no? Son como dos tipos de datos que van a ser excluyentes unos de los otros. Ok. Bueno, vamos a decir que los datos que son datos discretos son aquellos que solamente pueden tomar ciertos valores en algún rango y estos valores suelen estar como ya fijos. Por ejemplo, sería un dato discreto contar cuántas personas hay en un salón, el número de personas en un salón. O si nos fijamos en la manera en la que se escriben las tallas de zapatos o de ropa, por ejemplo, pueden tomar valores dentro de cierto rango y valores que ya están determinados, ¿no? Por ejemplo, los tallas de zapatos suelen ser enteros o medios, ¿no? O sea, no sé, una talla es como 9 o 9.5, pero al menos a mí no me ha tocado ver un zapato que sea de talla 9.2 o algo así. Entonces, suelen estar determinadas como números enteros o las mitades. O las matrículas de un auto que pueden tomar un valor como con un conjunto de números y un conjunto de letras, pero esas combinaciones posibles pues ya están fijas, cuáles se pueden dar, ¿no? Que van a estar dadas por la cantidad el número de letras del alfabeto y el número de números, el número de números, perdón, el número de valores de un solo dígito que existe, ¿no? Del 0 al 9. Entonces, los ejemplos de estos, como el número de personas en el salón. Como tallas de calzado. Ok. O, por ejemplo, no sé, un reloj digital. Sí, en el que, digamos, puede haber algunos que tengan hasta segundero, pero esa es la cantidad más pequeña en la que dividen la información de en qué hora nos encontramos. Esos valores están fijos y son dígitos del 0 al 9. Y otra cosa que va a diferenciar a los datos que sean discretos de los datos que se conocen como continuos es que los datos discretos se pueden contar o enumerar. Es decir, los elementos de un conjunto de datos discretos se pueden describir de forma que nosotros sabemos si un dato corresponde, bueno, si algún valor corresponde a un tipo de datos discretos o no, o nos da la manera de poder construir estos conjuntos de datos discretos.
¿Y a qué nos referimos con contar o enumerar? Aquí, por ejemplo, si nosotros tomamos, bueno, también una aclaración para los de matemáticas, nosotros en esta clase vamos a suponer que los números naturales también contienen al cero. Ok. Entonces, una forma de contar o de enumerar a los números naturales sería dar el primer número, por ejemplo, decir, el cero es el primer número natural, y después decir que dado un número n, podemos obtener el número sucesor de n, que sería el n más 1. Y así con esta operación de suma podemos, dado un número, obtener al número que sigue. Y con eso podemos llegar a cualquier número de los números naturales habiendo partido del cero. Es decir, por ejemplo, si definimos una función sucesor, tal que para cualquier número n, su sucesor va a ser el siguiente número, que es el n más 1. Entonces podemos describir a todos los números naturales. Ok, entonces aquí con esto de contar, enumerar o describir, quiere decir que podemos dar la forma de obtener, de construir un elemento de este conjunto de datos discretos que estamos definiendo. Sí, entonces, a pesar de que los números naturales hay una cantidad infinita de ellos, se considera un conjunto discreto porque se pueden dar reglas para construir cualquiera de esos números naturales, ¿no? De hecho, podemos, como les decía, construir cualquiera de ellos. Si damos un valor inicial, el primer número natural que es el cero, y definimos la función de sucesor. Sí, entonces, utilizando aplicaciones repetidas de la función sucesor, vamos a poder obtener cualquiera de estos números, y por eso se considera un conjunto discreto. Y aparte, otra cosa que podemos notar sobre los datos discretos es que si nos fijamos en dos elementos que sean consecutivos, no va a haber ningún elemento entre ellos dos. Quiere decir que entre dos valores que sean consecutivos hay un salto o un hueco. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los números naturales, tenemos el 5, pues tenemos el 6, y entre el 5 y el 6, pues en realidad no hay nada, ¿no? No hay ningún otro número natural aquí. Y eso no va a ser cierto para números como los números reales. Si en los números reales tomamos un par de valores, aunque sean naturales consecutivos, es decir, como el 0 y el 1, tomamos el rango del 0 al 1, ok, pues ahí podemos tener al 0.01, al 0.0032, al 0.00000058, etcétera, ¿no? Si tomamos cualesquiera de estos dos, entre ellos también va a haber una cantidad infinita de otros números reales. Entonces, no hay un salto o un hueco entre valores que sean continuos, como ejemplo los números reales. Ok, y bueno, a esto nos referimos cuando decimos que puede haber una cantidad no especificada de mediciones posibles entre dos valores. Okay, y notemos que aquí ya en lugar de estar hablando de contar o de enumerar, estamos hablando de medir.
y porque los datos que son discretos se conocen también como datos contables o enumerables, y los datos continuos, por otro lado, son datos medibles. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta la medición de la temperatura en grados centígrados, y en realidad si manejamos, no sé, un termómetro que tiene puros enteros, lo que pasa es que tenemos ahí tenemos cierta precisión para medir. Sí, si nosotros agregáramos las décimas entre dos enteros, ya tendríamos una medición más precisa. Y si esas escalas entre las décimas las volvemos a dividir en centésimas, pues ahora tenemos una medición que es todavía más precisa. Pero esto podríamos hacerlo de manera indefinida, ¿no? Podríamos ir haciendo cada vez más pequeñas las unidades en las que medimos la temperatura, pero no va a llegar a un punto en el que lleguemos como a una unidad básica de temperatura, donde la temperatura salte de esa al siguiente nivel. No, en realidad la temperatura, por ejemplo, la temperatura exterior cambia de manera, pues valga la redundancia, cambia de manera continua, ¿no? Es decir, cambia de manera suave, no va dando saltos, sino que, ¿cómo decirlo? Ajá, sino que la transición de una medición de temperatura a otra tuvo una cantidad de valores intermedios, una cantidad infinita de valores intermedios. Entonces, no sé, un ejemplo de datos continuos, pues sería medir la temperatura o el tiempo. Nuestra unidad de tiempo estándar ahorita es el segundo, o al menos de forma práctica para los humanos suele ser el segundo. Sí, por lo regular, a menos, no sé, que estemos haciendo algún tipo de entrenamiento deportivo donde sean importantes las décimas o centésimas, como cuando usamos un cronómetro, por lo regular nos bastan los segundos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos ser más exactos. De hecho, los relojes atómicos, me parece que el experimento ese que hicieron de cuando mandaron un reloj atómico a darle varias vueltas al planeta mientras otro se quedaba, por así decirlo, estático, para notar si había diferencia entre ellos y experimentar de cierta forma con la relatividad. No sé si fueron millonésimas o 10 millonésimas de segundos la diferencia que notaron entre los relojes que sí se movieron y los que permanecieron estáticos, ¿no? Entonces, podemos aumentar la precisión de manera indefinida cuando midamos cosas como el tiempo. Como el ejemplo anterior, un intervalo de números reales. Sí, por más cercanos que nosotros tomemos esos números reales, va a haber una cantidad infinita de números reales ahí en medio de ellos. Sí, otro tipo de dato no discreto va a ser, por ejemplo, medir la masa de un objeto. Ok. Entonces, no sé si, bueno, si así al menos a grandes rasgos, comienza a verse la diferencia entre ambos tipos de datos, ¿no? Y lo que nosotros solemos hacer entonces, cuando trabajamos con datos continuos, pues es definir cierta cantidad o cierto intervalo de esos datos como una unidad de medida y trabajar con esa unidad de medida. Es decir, como con los relojes, podemos tener relojes que tengan hasta minutero o que cuenten los segundos también. Si tenemos un termómetro, podríamos tener un termómetro que sea digital y ese también nos va a mostrar hasta cierta precisión la temperatura que estamos midiendo. Sí, a ese proceso de tomar datos continuos
de tomar una representación discreta de datos continuos se le conoce como discretización. Sí, es el proceso en el que tomamos los datos continuos, agregamos un conjunto de, como por así decirlo, de marcas de cuando vamos a pasar de un valor al siguiente y trabajamos con esa información, aunque que va a ser incompleta o menos precisa que la real. Y entonces va a depender de qué tanta información usemos para discretizar, el qué tan exacta va a ser el resultado que obtengamos al trabajar con esos datos. Así que, por ejemplo, bueno, un ejemplo que suele darse muy seguido hablando de estos temas es como cuando se calcula el área debajo de una curva. Y sabemos que esto se puede hacer con una integral, ¿no? Pero ¿qué tal si nosotros queremos resolver el problema de calcular cuál es el área abajo de una curva por medio de una computadora? Y nosotros sabemos que una computadora pues tiene una cantidad finita de información que puede manejar. Y justo por eso este es el tipo de matemáticas que vemos para computación, es matemáticas discretas. Sí, porque una computadora pues necesita un espacio físico para guardar cada uno de los bits de información que puede tener, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos medir cuál es el área que hay debajo de esta curva, si nosotros comenzamos a acercarnos a esta curva, como que entre más nos acerquemos, más información podemos ver, ¿no? Es decir, si dibujamos aquí un par de puntos muy cerca, por más cerca que los dibujemos, podemos acercarnos y va a haber una cantidad como infinita de puntos con coordenadas distintas a esos dos contenidos en medio de ellos entre esa curva. Entonces, de inicio, una curva, aunque es una curva pequeña, si queremos guardar cada uno de sus puntos en una computadora, pues no vamos a poder porque es una cantidad infinita. ¿Ok? ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues podríamos discretizar esta información, ¿sí? Tomar una representación discreta de esta información. Pues una manera de tratar de medir esta área podría ser tomando rectángulos. Es decir, podríamos definir una unidad de medida, ¿sí? Que esta sea nuestra unidad. Y entonces comenzar a tomar rectángulos de este ancho, de ancho unitario, contenidos en esta curva. Van a quedar un poco chicos. Ok, pero al tratar de dibujar estos rectángulos podemos ver que o nos pasamos, ¿sí? O nos va a faltar, ¿no? Podríamos elegir que suceda una de las dos cosas, pero de inicio ya dejando esa medida de ancho fijo, este rectángulo o va a contener más área de la que queremos o va a contener menos área de la que queremos. Digamos que en este caso nosotros truncamos estos rectángulos para que estén completamente contenidos abajo de la curva. Ok, pues nosotros podríamos obtener este conjunto de rectángulos con ese ancho unitario y sumar el área de cada uno de estos rectángulos. Y eso nos daría una aproximación. Eso nos daría una aproximación de justo el área que está abajo de esta curva. Solo que esta aproximación pues tiene el defecto de que estas partes que estoy poniendo aquí de morado pues no las estamos contando. Ok. ¿Cómo podemos mejorar la precisión de esta aproximación? Bueno, pues, perdón, antes de continuar, a ver si a alguien se le ocurriría, ¿cómo podríamos mejorar la precisión de esta aproximación del área bajo esa curva?
Disminuyendo el tamaño de la unidad. Exacto. Sí, sí, si disminuimos el tamaño de la unidad, vamos a ver que esas regiones moradas van a disminuir su tamaño. Así que tal si tomamos... tal si en lugar de que esa sea nuestra unidad, tomamos como unidad... un poco. Tomamos esto como unidad. Entonces podríamos tener rectángulos que se van a ver de esta forma. Ok. Y bueno, podemos ver que ahora es menos el área que estamos dejando fuera. Entonces, sí, esta discretización sería, esta discretización verde sería más precisa que la discretización azul, ¿no? Pero siempre que nosotros tomemos datos continuos y los llevemos y los discreticemos, los llevemos a una representación que pueda ser manejada por una computadora, pues va a haber un error va a haber un error de precisión, ¿no? Siempre vamos a tener una aproximación y dependiendo de cómo hagamos esta discretización y qué tanta información utilicemos, podemos acercarnos más a la información real. Bueno, porque si disminuyendo el ancho de esos rectángulos aumentamos la precisión, sí, pero notemos que ahora vamos a tener muchos más rectángulos. Y si cada rectángulo, si para guardar el área de cada rectángulo vamos a utilizar cierta cantidad de memoria en la computadora, pues la discretización verde va a requerir más espacio que la discretización azul, ¿no? Entonces también vamos a estar limitados por la capacidad computacional con la que contemos. Y entonces... que aumentó la precisión. Ok, se aumentó la precisión, pero también requiere más espacio. Ok. Y bueno, con esto podemos quizá un poco a qué nos referimos con estructuras discretas. Sí, estas engloban desde las estructuras de datos que vamos a utilizar para manejar información de forma computacional. Sí, por ejemplo, una estructura de datos de las más simples sería una lista. Por ejemplo, podemos guardar quiénes son los alumnos de la clase mediante una lista de cadenas de caracteres, ¿sí? Una lista de palabras. Y bueno, va a ser una estructura discreta porque para guardar en un computador, pues cada palabra va a tener cierta capacidad y la lista también va a tener un tamaño fijo y ese tamaño va a estar dado por un número natural. Sí, porque sí, los elementos de la lista, o está un elemento o no está, ¿no? Pero no podemos tener, por ejemplo, 0.5 personas en el grupo. Entonces, ese sería un tipo de estructura discreta. Pero una estructura discreta también es una función que trabaje sobre listas, porque va a estar definida también utilizando el hecho de que la lista tiene una cantidad finita de elementos. Entonces nos vamos a referir tanto a la forma de guardar esta información como a la forma de manipularla, pero donde la información son datos discretos, que son eh, los que podemos manipular mediante la computación. Ok. Y entonces cuando tenemos un dato, bueno, cuando tenemos tipos de datos discretos, también siempre vamos a poder determinar
por así decirlo, dónde comienza y termina cada dato, tratando de ser más preciso, podemos diferenciar un dato de otro. Por ejemplo, si queremos dar conjuntos de puntos en el plano, aquí tenemos un conjunto discreto y en ese conjunto discreto podemos identificar a un punto de otro, ¿no? Podemos diferenciar a cada punto de los demás. Incluso podríamos describir este conjunto si damos las coordenadas de cada punto. Y bueno, sería un par de coordenadas por cada uno de los puntos que tenemos. Ok, pero si lo que tenemos son conjuntos de puntos y nos dan uno como estos dos, como hace rato con el ejemplo del área bajo la curva, pues en cada una de estas curvas tenemos ya una cantidad infinita de puntos. Sí, para describirlos, no, si queremos describir cada uno de esos puntos, no vamos a poder hacerlo con una lista de coordenadas porque tendría que ser una lista de tamaño infinito. Ok. Y bueno, también de los objetivos principales del curso que vamos a llevar, va a ser el comenzar a trabajar con definiciones formales y que probablemente los de matemáticas ya lo hayan hecho. Entonces, las definiciones, ¿con qué nos referimos a una definición formal? ¿A qué nos referimos, perdón, cuando decimos definición formal? Nosotros vamos a considerar una definición formal como un conjunto de reglas que nos va a permitir o construir un tipo de objeto que estemos definiendo o que también en un número finito de pasos nos permita saber si un objeto pertenece a cierto tipo dado por la definición. Ok, entonces un ejemplo de esto es como el que habíamos mencionado hace un dato de los números naturales, pero vamos a poner aquí el ejemplo de esa definición. Este sería nuestro primer ejemplo de una definición formal. Ok. Entonces, ¿qué vamos a definir como números naturales? Pues primero vamos a definir como el elemento básico de los números naturales. Es decir, vamos a decir quién es el primer número natural, que como ya mencioné en esta clase vamos a considerar que el cero es natural. Espero que los matemáticos no lo vayan a ver como una blasfemia, pero nos resulta práctico en esta materia. Entonces, cero es un número y bueno, para la definición en realidad no hace mucha diferencia si empezamos desde el 0 desde el 1. Esa va a ser nuestra primera regla y la segunda regla va a decir si K es un número natural, entonces el sucesor de K que vamos a denotar de esta forma, diciendo que en realidad es K más 1, pues es un número natural. Ok, entonces podemos observar que ya con estas reglas vamos a poder obtener cualquier número natural en un conjunto finito de pasos. Sí, aunque ese número sea muy
muy grande. Una vez que determinamos el número, pues ya hemos determinado cuántos pasos vamos a tener que realizar para obtenerlos. Sí, entonces, ¿cómo podemos ver que no sé, digamos el 3 es un número natural? Ok, pues comenzaríamos del 0. El 0 es un número natural, pero como 0 es un número natural, entonces 0 más 1 igual a 1 es un número natural. Sí, entonces al aplicar esta regla pasamos del 0 al 1. Ok, pero 1 es un número natural, entonces su sucesor es un número natural. Y ya con eso pasamos al 2. Ah, el 2 es un número natural. Por lo tanto, entonces, si nos fuéramos así, podríamos seguirlo hasta el 3, ¿no? Podríamos seguir intuyendo de que si el 0 es natural y entonces 0 más 1, que es 1, es natural, entonces 1 más 1 que es natural, 1 más 1 que sería 2, es natural, y entonces 2 más 1 que sería 3, entonces es natural. Sí, exacto. O sea, cada vez generas un natural. Y como esta regla lo que te dice es que comiences de un número natural, una vez que generaste al 1, puedes tomarlo, aplicar esa regla y obtener el 2. Una vez que obtuviste el 2, como esta regla te dice que lo que obtuviste es un natural, eh, como el 2 es natural, puedes utilizar esta regla sobre el 2 y obtener el 3. Sí, exactamente. Sí, entonces, mediante replicaciones repetidas de este, de este de estas reglas, vamos a poder obtener cualquiera de esos números. Bueno, y lo que pregunta David en el chat es que si las estructuras discretas son conjuntos recursivos. No necesariamente, se pueden definir de forma recursiva. Bueno, y vamos a entrar a detalle con qué son las definiciones recursivas más adelante, por si alguien desconoce el término. Es decir, las estructuras discretas algunas se pueden definir de forma recursiva, pero no necesariamente. De hecho, vamos a ver que algunos tipos de datos podemos definirlos de forma recursiva o mediante otros mecanismos para definirlos, ¿no? Si vamos a ver, por ejemplo, varias definiciones para las operaciones aritméticas, que va a ser lo que veremos la siguiente clase. Ok. Y bueno, regresando un poco a esto de los números naturales, entonces, bueno, podemos ver que sí vamos a poder obtener cualquier número al aplicar estas reglas. Pero también necesitamos una forma de asegurar que nuestra definición no acepte objetos ajenos a lo que queremos definir. Es decir, queremos asegurarnos de que con esta definición se creen únicamente números naturales. Lo que vamos a asegurar con esto es con una tercera regla que va a decir estos y solo estos son los números naturales. Sí, y lo que esta regla nos va a decir es que para que nosotros aceptemos algún tipo de dato como un número natural, tiene que haber sido creado a partir de estas reglas. Sí, con eso evitamos que alguien llegue con un objeto ajeno, creado de otra forma, y nos diga, ah, esto también es un natural. Esta regla no va a permitir eso. Y cláusulas como esta, hay veces que ya no se agregan en las definiciones, pero se toma como convención que están implícitas, que está implícita esta regla, porque es justo la que evita que tipos de datos que no queremos confundir con lo que estamos definiendo eh, vengan y se entrometan acá, ¿no? Con eso nos vamos a garantizar que únicamente, bueno, que los objetos que manejemos se hayan creado únicamente mediante la aplicación de estas reglas, perdón. Ok, y bueno, como tal, este tipo de definición que está aquí, como mencionaba su compañero, esta es una definición recursiva.
Y se llaman definiciones recursivas porque tienen una o más reglas que hacen referencia al mismo tipo de dato que se está definiendo. En particular, en este caso sería por esta regla. Sí, la que nos dice, toma un número que ya sea un número natural, aplica esto y vas a obtener otro número natural. O sea, a eso se le conoce como autorreferencia porque está utilizando el mismo tipo de dato que se está definiendo. Nos vemos, Rafael. Está utilizando el mismo tipo de dato que está definiendo. Sí, pero eso no es problemático porque aquí lo que estamos haciendo es tomar un elemento que ya cumpla con las reglas y creando un elemento, por así decirlo, más grande. En este caso, sería el sucesor, que, o sea, como tal, comparando números, sí es más grande uno que el otro, pero no necesariamente es esto solo para los números naturales. Por ejemplo, la definición de listas nos dice que a partir de una lista de tamaño de longitud n, es decir, una lista de n elementos, podemos obtener una lista de n más 1 elementos. Entonces, bueno, de ahí viene que se llamen recursivas, que tienen autorreferencia. Pero bueno, si de momento todavía no queda muy claro, no se preocupen porque va a haber una unidad destinada justo a este tema, así como a las pruebas por medio de inducción. Ok. Y bueno, si notemos que discreto no implica finito, es decir, los conjuntos discretos sí pueden tener una cantidad infinita de elementos, pero aquí el punto es que tiene que haber una manera de describirlos, que en este caso, como mencionamos, es contarlos o enumerarlos. Contar o enumerar es lo mismo, solamente son dos maneras de decirlo. Ok. Entonces, como ejemplos de estos conjuntos, pues ya, al menos de los que podemos identificar más pronto, pues los números naturales son conjuntos discretos, ¿no? Solamente requeríamos la función de sucesor. Los números enteros también van a ser discretos. Sí, en este caso, para describirlos, podríamos definir también una función de antecesor. Y bueno, ya con lo anterior es fácil darnos cuenta de que si tenemos la función sucesor y la función antecesor, entonces podemos definir también los números enteros. Sí, pues, para los negativos, pues igual seguimos tomando el 0 como caso base. Al aplicar el antecesor podemos obtener todos los negativos y al aplicar el sucesor podemos obtener todos los positivos. Y no sé si ya lo sabían, pero los números racionales también son conjuntos discretos. Sí, donde por número racional nos referimos a las fracciones de un entero entre otro entero. El 8 quintos o 3 cuartos, etcétera. También hay hay una prueba muy famosa dada por George Cantor, donde nos da una manera de contar o de enumerar los números racionales, y con esto él probó que efectivamente es un conjunto discreto. ¿Sí han visto ese argumento? No, profe. Ok, dicen que no, otros que sí. Déjenme se los platico rápidamente, que está bastante bonito. Sí, bueno, tenemos un entero entre otro entero. Sí, estos van a ser los números racionales. Ok, entonces, para contar al menos la parte positiva de estos números racionales,
Y después se puede aplicar esto mismo para contar cuando alguno de los dos es negativo. Pero si queremos contar los números racionales positivos, podemos hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con el 1 entre 1. Y luego vamos a hacer una tabla. Y en los renglones lo que vamos a hacer es ir aumentando el denominador. Entonces por acá vamos a tener un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, ¿no? Así hasta el infinito. Y perdón, eso en las columnas. Y en las filas vamos a ir aumentando el numerador. Entonces acá vamos a tener 2 entre 1, 3 entre 1, 4 entre 1, 5 entre 1, etcétera. Y bueno, ya en medio vamos a ir teniendo, vamos a ir aumentando ambos. Si este de acá sería el 2 medios, 2 tercios, 2 cuartos, de acá 3 medios, 3 tercios, 3 cuartos, 4 medios, etcétera. Ok. Y ya, bueno, ya con esto podemos ver cómo se llena esta tabla. Ok, ya que los hayamos acomodado de esa forma, los vamos a contar de la siguiente manera. Entonces vamos a ir tomando diagonales. Sí, la primera diagonal solamente va a pasar por el 1 entre 1 y ese va a ser el primer número. Este va a ser el número 1. Bueno, aquí estoy tomando los naturales empezando desde el 1, pero así es como se dio la prueba, ¿no? Igual no hay mucha diferencia si decimos que ese es el elemento 0. Bueno, la siguiente diagonal va a venir por aquí. Entonces este va a ser el segundo, este va a ser el tercero. La siguiente diagonal va a tomar estos 3 elementos. Este va a ser el cuarto, este va a ser el quinto, este va a ser el sexto. Y esto se va a ir repitiendo. Este va a ser el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, etcétera. Pues ya se dio ya de esta forma, a cada número racional se le puede asignar un número natural. Quiere decir que se pueden contar los números racionales y por lo tanto es un conjunto discreto. Sí se entendió cuál es el argumento de tomarlos con las diagonales. Si alguien no le quedó claro, puedo repetirlo, tratar de decirlo de otra forma. No, sí quedó claro, profe. Bueno, igual ya lo había visto, pero está cool volver a verlo. Gracias. No, de nada, y bueno, esto es una prueba del matemático George Cantor. Que por cierto, no sé si ya lo habían visto, les voy a compartir un video, justo habla un poco sobre este tema y platica algunas nociones interesantes sobre computabilidad también, porque, bueno, tal vez también los que vengan de matemáticas si son de semestres anteriores ya lo sepan, pero no todos los problemas que se pueden plantear en realidad tienen o sea, no todos los problemas pueden decidir, sino todos los problemas no todos los problemas tienen una solución. Y sobre todo cuando queremos realizarlo por medio de computadoras, hay algunos problemas que no podemos saber si la computadora va a detenerse y darnos una respuesta. Y de plano hay algunos que no son computables. A ver, un momento, a ver si encuentro rápido el link y si no se los comparto por medio del Classroom. Bueno, de todas formas lo voy a poner ahí.
Este es de este canal Veritasium, no sé, tal vez alguno ya lo ha visto, sobre la incompletitud de las matemáticas. Ok, para quienes no hayan visto, está bastante interesante. Les voy a dejar el link aquí, de todas formas lo comparto por el Classroom. Ok, entonces, bueno, hablando de qué queríamos hacer en el curso, primero empezar a dar definiciones formales. Y vamos a ver entre ellas las definiciones recursivas y cómo demostrar propiedades o cosas que se cumplen sobre algún tipo de datos definido de forma recursiva. Y otro objetivo que tiene esta materia es comenzar a aprender a modelar situaciones de la vida real de forma matemática o computacional. Y sobre todo, bueno, es esto encaminado a obtener obtener soluciones para esos problemas que hayamos modelado. Sí, entonces parte de este modelado puede ser, si queremos trabajar con algo que en la vida real usa datos continuos, pues discretizarlos, ¿no? Ya desde la discretización va a ser parte de ese modelo. Otra parte de ese modelo va a ser cómo vamos a representar esos datos, en qué tipo de estructura lo vamos a guardar. Como les decía, de las más básicas que tenemos como una lista, o si no nos sirve una lista, sino que nos sirve tenerlos guardados de otra forma, esos datos, para poder manipularlos. Y así un ejemplo muy sencillo de modelar un problema, digo que va a ser poco realista, pero como para ir dándonos una idea de a qué nos referimos con modelar un problema. Este ejemplo es común y suele darse también como en teoría de gráficas, cuando se habla de las gráficas que son planas. Y bueno, teoría de gráficas también es parte de matemáticas discretas, pero eso no lo vamos a ver en este curso, porque es toda una materia completa. Eh, Creo que es optativa, pero sería también de las materias que sí les recomiendo. Bueno, es este problema de las casas, ¿perdón? Una pregunta. Sí. Si llegase a alcanzar el tiempo, ¿podríamos ver una pequeña como introducción a las gráficas? Pues me parece difícil que nos dé tiempo para eso porque el temario está bastante apretado. Si no voy a tratar si no de conseguir algún material que les pueda servir. Pero sí, la materia se llama teoría de gráficas y para computación creo que también está la de gráficas y juegos. Sí, justo como acaba de publicar David. Sí, dicen que es muy similar. Creo que por lo que me han dicho en la de teoría de gráficas se suele profundizar en un par de temas más, pero hay una de teoría de gráficas 2. No sé si en realidad te funcione. Bueno, si tienes que llevar teoría de gráficas 1 para poder llevar la 2. Pero sí, por lo que me han dicho, básicamente son lo mismo. Ok, y bueno, ya justo para terminar. Entonces, en este problema de casas y servicios, digamos que tenemos 3 plantas que proveen servicios distintos, como electricidad, agua y drenaje. Ok, y tenemos, en este proyecto se quieren colocar tuberías, bueno, en el caso de la electricidad, cableados, pero que vayan al mismo nivel, por así decirlo, al ras de suelo, o supongamos que ya hay como en el centro histórico de la ciudad, ya hay una red como subterránea, pero está todo como al mismo nivel de altura. Entonces queremos ver si es posible colocarlas sin tener que colocar alguna tubería elevada o poner alguna más profunda. Sí, para hacer más sencillo, vamos a decir que se quieren se quieren conectar
con tuberías a nivel de suelo a las 3 casas, a esas 3 plantas. Ok, pues para ver si se puede realizar eso, se puede modelar esto como una gráfica o como la representación de una gráfica, porque las gráficas no necesariamente llevan el dibujo. Podemos representarlo como el dibujo de una gráfica en el que las plantas y las casas sean puntitos en el plano. Pues por acá podemos tener las plantas y las casas también las representamos acá como puntos en el plano. Y las tuberías las representamos con líneas que unen a los puntos que representan a las plantas de servicios con las que representan a las casas. Entonces, de inicio tendríamos, o sea, representándolo de forma abstracta, tendríamos algo que se ve de esta forma. Ujú. Y aquí lo que nos pide, me faltó esto. Aquí lo que nos pide resolver este problema es ver si se pueden colocar todos los servicios sin tener que excavar ni poner tuberías elevadas. Entonces, notemos que justo aquí en esta representación hay algunas líneas que se están cruzando. Y esto, si lo viéramos como tubos, si esos tubos estuvieran representando ya la forma en la que se colocaban las tuberías, quiere decir que se cruzan los tubos de un servicio con los del otro. Ok, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, lo que podemos hacer es, en teoría de gráficas hay un problema que nos dice de reconocer si una gráfica es una gráfica plana. Sí, y una gráfica va a ser plana, sí, solo sí puede representarse con puntos para los vértices y curvas para las aristas, tal que las curvas que corresponden a dos aristas distintas no se crucen, ¿sí? Que no tenga cruces de aristas. Ok, pero si llevamos esta representación a teoría de gráficas, pues en teoría de gráficas eso nos va a decir que esta gráfica que representaría a las 3 casas y las 3 plantas es una gráfica conocida que se llama K33. Sí, porque tiene 3 elementos de un lado que no se conectan entre ellos y 3 del otro lado que tampoco se conectan entre ellos, que forman 2 conjuntos, pero entre los 2 conjuntos todos se conectan, cada elemento de un conjunto se conecta con los 3 del conjunto opuesto. Y en teoría gráfica se sabe que K33 no es plana. Y ya con esto sabríamos que no es posible conectar esos servicios, esas casas de la manera que se pide. Y bueno, no sería una prueba formal, pero si nosotros intentáramos hacer el dibujo, pues no, justo por eso no nos va a salir. Digo, podemos acomodar los puntos de forma distinta. Aunque acá estábamos suponiendo que ya estaban fijos. Por ejemplo, podemos tomar la primera casa, conectarla a las tres tuberías. Ok, pero para conectar, esta se puede conectar aquí, pero para ir con la en medio ya tiene que irse por acá arriba o por el otro lado. Bueno, para irse a la que le falta, tendría que irse hasta acá. Ok, pero cuando queramos dibujar, cuando queremos poner las tuberías hacia la tercera casa, digo, esta sí se puede, esta también se puede, pero no vamos a encontrar una forma de conectarla a esta de aquí en medio. Y bueno, eso básicamente por la manera en la que los puse, pero si intentan hacerlo de otra forma, tampoco se va a poder porque esa gráfica no es plana. Y bueno, ya con al modelar ese problema como gráficas y al saber que ese tipo de gráfica no es plana, pues ya sabemos que este problema no se puede, bueno, que no se va a poder lograr conectar de esa forma las tuberías. Y bueno, este es un ejemplo muy,
sea muy tonto, es un poco realista, pero es como un primer ejemplo de a qué nos referimos con modelar un problema. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo de la clase, entonces sería todo por hoy. Mañana sí ven a Rodrigo en el laboratorio y yo los vería el miércoles. Bueno, sería todo a menos que alguien quiera preguntar algo antes de terminar. ¿Hay alguna duda sobre la materia, sobre las clases? Ok. Sí, será todo con este link. Hasta nuevo aviso. Sí, vamos a tratar de que la ayudantía sea por medio del mismo link para que no tengamos que estar manejando varios. Pero de cualquier forma les avisaremos. Y como les decía, no va a haber ayudantía esta semana todavía, pero laboratorios sí hay mañana. Entonces sería todo por hoy. Que estén muy bien y bienvenidas y bienvenidos. Espero que les vaya muy bien este semestre. Ya saben, cualquier problema, pues con confianza díganos y vemos la manera de organizarnos para que puedan terminar bien su curso. Y bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias. Es, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.